Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe del día de hoy. Estamos reflexionando sobre el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 2 de toda esta historia de Moisés, que es muy interesante. Moisés, en este capítulo 2 del versículo 11, nos narra, ¿verdad?, la huida de Moisés a Madián. También aquí él, llegando a Madián, se encuentra con Reuel, su suegro. ¿Por qué? Porque le da justamente a una de sus hijas, a Sífora. Ahí tiene un hijo que se llama Gersón, y justamente el significado Ger significa forastero. Entonces, fui un inmigrante en tierra extranjera. Entonces, esta es la situación que nos está presentando hasta ahora la palabra de Dios. Pero decíamos e insistíamos principalmente en los elementos y en las características que el autor sagrado nos quiere demostrar y nos quiere decir que Moisés está viviendo. Por ejemplo, el servicio, la disponibilidad, también la autoridad, ¿verdad? Les libra de los pastores, les saca el agua, les da de beber. Al mismo tiempo, el hecho de formar una familia. Bueno, todos estos elementos serán muy importantes, ¿verdad? Es como una base principal que ahora se nos presenta para el futuro, ¿verdad? O sea, para demostrar y para decir que Moisés también va a tener o va a vivir esta situación. ¿Con quién? Y justamente con su esposa, en este caso, que le da a Sífora, ¿verdad?, que le da un hijo, pero que después todo esto también lo va a vivir con su propio pueblo, cuando tendrá que liberar a Israel. Seguimos desde el versículo 23 del capítulo 2, nos dice, pasó mucho tiempo en esta historia. Mientras tanto murió el rey de Egipto. Los israelitas que gemían en la esclavitud hicieron oír su clamor, y ese clamor llegó hasta Dios desde el fondo de su esclavitud. Dios escuchó los gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Dirigió su mirada hacia los israelitas y los tuvo en cuenta. Bueno, el versículo entonces 23 al 25, qué importante que es. Pasó mucho tiempo, ¿verdad? O sea, este es dentro de la historia, nosotros sabemos siempre. Había una vez, pasó mucho tiempo, entonces cosas que nosotros allí durante ese tiempo no tenemos datos, ¿verdad? O no hay ninguna narración o ningún interés en ciertas narraciones, entonces vamos pasando la historia hacia adelante. Aquí pasa mucho tiempo en la historia, en la vida de Moisés, y dice, ya muere el rey, el faraón de Egipto. Seguimos con la segunda característica que nos habla de la esclavitud en la que se encuentran los israelitas. Hicieron oír, dice, su clamor, y ese clamor llegó hasta Dios, desde el fondo de su esclavitud. Hicieron oír su clamor, y ese clamor llegó hasta Dios, desde el fondo de su esclavitud. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Es también muy interesante, ¿verdad?, todo esto que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Porque Dios escucha los gemidos, Dios que se acuerda de su alianza, Dios entonces que entra, ¿verdad?, en esta relación siempre, aquella relación de alianza de Abraham, Isaac y Jacob. Siempre te está haciendo ese resumen y te vuelve a poner en sintonía con toda la historia de la salvación. Esto nos hace recordar principalmente a aquellos que ya hemos hablado desde el inicio, pero ahora lo estamos viendo
pasaje tras pasaje en estos versículos, cómo el autor sagrado va hilando, va uniendo, va cosiendo, ¿verdad? Entonces va haciendo esa simbiosis de las varias narraciones independientes, incluso las perícopas que nosotros llamamos, está formando una sola historia y necesita ir uniendo en ciertas cositas, ¿verdad? Estos son los pasajes, ¿verdad? De un pasaje al otro. Terminó una historia, la de Moisés, allá en que él se casa, tiene un hijo. Ahora vamos a pasar a otro pasaje, a otra perícopa, pero entonces tenemos que unirlo. ¿Cómo lo vamos a unir? Y lo unimos a través de este pequeño elemento que te dice por una parte que pasó mucho tiempo, por otra parte que te dice que el rey de Egipto ya se muere, por otra parte que seguimos todavía en la esclavitud, ¿verdad? Entonces del pueblo de Israel, por otra parte entonces la respuesta de Dios, pero ¿para quién? Justamente el escuchar los gemidos y acordarse de la alianza, es decir, la respuesta que se da a aquella alianza. Imagínate, ¿se acuerdan? Tanto hemos hablado de las alianzas, ¿verdad? Dios que habla y siempre te recuerda a Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y luego entonces Dios que se dirige hacia el pueblo, dirige su mirada hacia los israelitas y los tuvo en cuenta, es decir, tiene compasión de ellos, no se olvida de ellos. Esto es también importante tenerlo en cuenta muy a mano. Y bueno, así entonces miramos algunos elementos antes de comenzar con otra partecita, ¿verdad?, de nuestro libro del Éxodo. Vamos a recordar, por ejemplo, Reuel. Lo que significa Reuel significa amigo de Dios. Entonces el suegro, que se llama Reuel, significa la palabra Reuel, amigo de Dios. Este nombre dado a un extranjero expresa aprecio por la cultura y la fe de este hombre que dará hospitalidad, trabajo y una hija como esposa de Moisés. Entonces por eso, el mismo hecho, ¿verdad?, de que el autor sagrado, el israelita, le dé a un extranjero, porque él es de Madián, amigo, Reuel, amigo de Dios, sería amigo de Dios, ¿verdad? Entonces será también llamado Jetró más adelante, debido a que son textos que corresponden a otra tradición sobre los mismos hechos y sobre la misma persona. Por eso yo les estaba diciendo hace rato, el nombre del suegro es Reuel y es Jetró. Reuel y Jetró, estos dos nombres, ¿verdad? Reuel, que significa amigo de Dios, y Jetró también, que corresponde a otra tradición, otros escritos, pero que corresponden a la misma persona, porque te está hablando del suegro de Moisés, te está hablando también de la misma cosa, pero con aquel nombre de Jetró. Bueno, por otra parte también, en el versículo 19 nosotros habíamos leído, un hombre, un egipcio, nos libró de los pastores, nos sacó agua y hasta dio de beber al rebaño. Moisés entonces es identificado como egipcio, ¿verdad? Como había sido educado en la corte del faraón, se supone que hablaba la lengua egipcia y aún desconocía el hebreo. Bueno, tal vez desconocía el hebreo por una parte, pero no del todo tampoco, ¿verdad? Porque si él fue criado por su misma mamá, si estuvo, y además no te decía cuántos años, solamente dice hasta que creció, ¿verdad? El niño, ¿verdad? Una vez que cuando el niño creció, lo entregó a la hija del faraón. Entonces el hebreo sí o sí tendría que haber aprendido. El egipciano, ciertamente, o el egipcio también tuvo que haberlo aprendido, la lengua egipcia. Y después, aquí el nombre Gersón, que nosotros hemos leído en el versículo final, le llamó Gersón. Fui un emigrante en tierra extranjera, ¿verdad? Este es un nuevo ejemplo de etimología popular que asocia el nombre de Gersón a una palabra hebrea que significa extranjero. Significa extranjero, Gersón. Es decir, yo también pasé por esta experiencia, eso es lo que está queriendo decir. Moisés también se vuelve un extranjero. Es interesante porque ya ve, por ejemplo, otro lugar, cuando nos sentimos extranjeros, ciertamente nuestra visión cambia bastante. Y es eso también lo que le pasa a Moisés. Entonces él se siente totalmente diferente en la tierra extranjera. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras,
ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, no te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! ¡Hoy cocino! ¡Hoy cocino! Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú.
Y estamos reflexionando en Ñandeyarañe, nuestro pasaje, ¿verdad? Ahora estamos en el Éxodo, estamos en el capítulo 2, ya casi al final. Estábamos hablando de Gersón. Gersón, ger, significa extranjero en hebreo. Y esta es una experiencia que también pasa Moisés. Él también es extranjero, él también va a una tierra extranjera. Todos estos elementos son importantes para darnos a entender lo importante, ¿verdad?, de el estar por una parte en tu país, estar en tu tierra por una parte, pero al mismo tiempo sabes que no es simplemente tu tierra, es también lo universal, el estar, el compartir, el ver, el conocer otras realidades. Y bueno, ahora entonces estamos comenzando en este momento el capítulo 3 del libro del Éxodo, que nos habla de este llamado de Dios a Moisés. 40 años entonces que vive con el faraón, con la hija del faraón, 40 años que va a Madián, que se encuentra aquí con Reuel, amigo de Dios. Reuel, este nombre importante que se le dan solamente a aquellos que verdaderamente hacen algo, ¿verdad? Decía entonces Jetro, que es también el otro nombre, después vamos a entender que es muy importante su figura dentro de la vida de Moisés, ¿verdad? Es que le abre todo, ¿verdad? Le abre todo, imagínense. Por una parte le da hospitalidad, por otra parte le da trabajo, le da una hija como esposa, a la cuenta. ¿Qué más de esto querés, verdad? Entonces es un amigo de Dios en el sentido de que Moisés también es uno de los personajes más importantes, tenemos que decir, más importantes, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, en el judaísmo. Y así, en este capítulo 3, ahora que nos encontramos, Moisés dice que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro. Aquí está, Reuel o Jetro. Esta es otra tradición. Que era sacerdote, ahora ya te está explicando y te está diciendo quién es Jetro. Era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño más allá del desierto y llegó al monte de Dios, al Joreb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Y Dios le dijo: no te acerques hasta aquí. Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es tierra sagrada. Y agregó: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Muy bien, hasta ahí entonces miremos un poco este llamado de Dios a Moisés. Aquí dice que Moisés está apacentando las ovejas de su suegro Jetro, que es el sacerdote de Madián. ¿Y dónde él va? Llega hasta el monte de Dios, el Horeb. Este monte de Dios, veamos un poquitito lo que significa. La ubicación de este monte es bien problemática, ¿Dónde es este monte? Posteriormente será el lugar de la entrega de las tablas de la ley, el monte de Dios. El Sinaí sería en este caso, sin interrogación. Horeb significa desolado, seco, calcinante, un nombre adecuado para una zona desértica. Si es el lugar de las tablas, ¿verdad? Entonces, pero ese monte es altísimo, altísimo, altísimo. Entonces, ¿cómo hacemos, verdad? Él va allá arriba, pero imposible, yo diría casi, ¿verdad? Bueno, pero en fin, él está apacentando las ovejas, llega al monte de Dios y después te dice directamente al Horeb. El significado o la unión con esta palabrita de Horeb está queriendo decir justamente que hay una unión muy cercana a la manifestación de Dios. Por eso que después, o sea, el Horeb, el Horeb, el Horeb, también los demás irán todos, ¿verdad?, hacia el Horeb, porque es el lugar donde Dios se manifiesta. Entonces es un nombre ya teológico, es un nombre que se da a conocer como la presencia de un Dios que cambia la historia y que cambia la vida del hombre, ¿verdad? Y bueno, entonces dice que allí se apareció al ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de la zarza. Salía de en medio de la zarza. Se aparece el ángel del Señor en esa llama de fuego que sale, ¿verdad? Esta es una forma también de decirnos, una forma de expresarse,
que Dios, ¿verdad?, se manifiesta de alguna manera. Dios se da a conocer de alguna manera. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Fíjense que cuando nos está diciendo que allí se le apareció el ángel del Señor, estamos diciendo que el ángel es una representación de Dios mismo. Ya hemos hablado también dentro de la angelología, estamos hablando de eso y entendemos, ¿verdad?, que el ángel representa a una característica propia de Dios, a Dios mismo, pero que está atenuada por respeto a la majestad divina. Es una forma de atenuar, ¿verdad?, una forma de atenuar. Es decir, es una forma de presentar, este es el ángel, dice, es Dios mismo, pero estamos atenuando su presencia. En este relato no se lo volverá a mencionar al ángel, ¿verdad?, pero en otros textos estará vinculado, por ejemplo, el ángel del Señor está vinculado a la guerra y también está vinculado al rescate de los perdidos, el ángel del Señor que rescata a los perdidos, como en el caso también de Agar, el ángel del Señor que se presenta en el Génesis. Nosotros habíamos visto eso, ¿verdad? Génesis 16, del 7 al 17. Bueno, es muy importante entonces esta expresión y esta forma, ¿verdad?, de presentar todos estos elementos. Lo importante es aquí que llega al monte de Dios, al Horeb, se aparece, ¿verdad?, el ángel del Señor en una llama de fuego, ¿verdad?, que sale del medio de la zarza, y al ver que la zarza ardía sin consumirse, entonces Moisés piensa, ¿verdad?, pensó diciendo: voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Voy entonces a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué la zarza no se consume? Y esto es lo importante, ¿verdad?, y lo primordial para nosotros. Observar el espectáculo, pero por otra parte es mirar un poco el por qué la zarza no se consume. Es una cosa extraña, dice, ¿verdad? El fuego tendría que consumir enseguida a esa zarza. Está entonces lo maravilloso que hay detrás de esa presencia y de esa presencia absolutamente, ¿verdad?, que sería de Dios, de lo divino, nos está queriendo decir de cierta manera. Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Entonces Moisés enseguida vio que esto, o mejor dicho, Dios vio que Moisés se estaba apartando del camino para mirar qué es lo que estaba sucediendo. ¿Verdad?, del fuego que está allí. Entonces Dios que le llama desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, le responde él. Y entonces Dios ahí que le va a hablar y que le va a dar su respuesta. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación.
Seguimos con Ñandeyarañe. Estamos en este momento reflexionando sobre el capítulo 3 del libro del Éxodo. Es el llamado que hace Dios a Moisés. Estamos en este versículo 4, ¿verdad? Cuando el Señor vio que él se apartaba, dice, del camino, para mirarlo, llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Y aquí que estoy, respondió él. Esto es importante también, ¿verdad? Que nosotros podamos ir, ya si queremos hacer una aplicación, ¿verdad?, a nuestra vida. El Señor vio que él se apartaba del camino para mirar y nos llama, ¿verdad?, a cada uno de nosotros en la medida en que nosotros somos un poco curiosos. Es allí donde Dios también nos llama y nos habla, ¿verdad? Y entonces la respuesta: aquí estoy, respondió él. Aquí estoy. Es una forma de responder, ¿verdad? Y Dios que le dice también: no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es tierra sagrada. Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es tierra sagrada. Es importante, ¿verdad?, todos estos elementos que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? No te acerques hasta aquí, porque este lugar es un lugar sagrado, le dice. Y agregó: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Volvemos entonces a insistir, ¿verdad?, en este aspecto. Estamos en el versículo 6, cuando le dice, o sea, Dios mismo de nuevo se vuelve a presentar, vuelve a decir. Esto es lo que continuamente se repite, hemos dicho ya anteriormente. Incluso en el capítulo 2, versículo del 23 al 25, dentro de esa simbiosis que quiere hacer, esta unión entre el capítulo 2 y el capítulo 3, te presentaba y te volvía a recordar el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Aquí mismo también de nuevo la presentación, ¿verdad? Es el autor sagrado, sobre todo será de una corriente deuteronomista posiblemente, que insiste mucho en este aspecto. Te da entonces toda la línea, ¿verdad?, tanto del Génesis que va pasando y te va recordando. Es el mismo Dios, es el Dios de Abraham, ¿entienden? O sea, estamos diciendo que Moisés no es que aquí tiene un Dios nuevo, una situación nueva, una revelación nueva, sino que es el mismo Dios del pueblo de Israel. Eso es lo que el autor sagrado está queriendo fundamentar, está queriendo demostrar. Y por eso le dice, bueno, pero por otra parte, fíjense en el versículo 5, cuando le dice: no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es tierra sagrada. El suelo que estás pisando es tierra sagrada. Es muy importante también tenerlo en consideración, ¿verdad? El suelo en el sentido de la sacralidad que nosotros encontramos. El suelo en el sentido de eso bueno que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Que Dios mismo que se manifiesta es lo sagrado y que te hace recordar que es el Dios perpetuo, o el Dios permanente, o el Dios eterno, el Dios que no falla, el Dios que está siempre presente en todas las situaciones. Soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Ahora entonces seré el Dios tuyo, es decir, el Dios de Moisés. Entonces podemos seguir, ¿verdad?, ahora, y le va a decir la misión. ¿Cuál será entonces tu misión? Porque yo soy tu Dios, en síntesis le está diciendo. Ese Dios que siempre tú reconoces que es el Dios de tus padres. En el versículo 7 dice: el Señor dijo: yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Provocados por sus capataces. Sí, dice, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y hacerlo suyo. Desde este momento entonces el Señor le muestra, ¿verdad?, la misión a Moisés, porque le dice: yo he visto, o sea, le está recordando nuevamente la opresión de su pueblo. Yo he visto, dice, la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y por eso he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, dice, conozco muy bien sus sufrimientos. Usted le está recordando todos los elementos que nosotros también ya conocemos. Conocemos porque estuvimos estudiando y estuvimos leyendo anteriormente. El pueblo de Israel que va creciendo, el pueblo de Dios que en un momento justamente dice que lo convierte. Entonces los egipcios esclavizaron a los israelitas, les hicieron insoportable la vida,
forzándolos a realizar trabajos extenuantes, preparación de la arcilla, la fabricación de ladrillos y toda clase de tareas agrícolas. También ahí en el capítulo 2, al final, que habíamos leído recién, dice, los israelitas que gemían en la esclavitud hicieron oír su clamor, y ese clamor llegó hasta Dios desde el fondo, ¿verdad?, de su esclavitud. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Dirigió su mirada hacia los israelitas y los tuvo en cuenta. Y bueno, aquí entonces nos vuelve a recordar en el versículo 7, capítulo 3, yo he visto, dice, la opresión. Moisés, esto es interesante, ¿verdad? Porque es un llamado también que Dios nos hace a nosotros, porque ahora tenemos que hacerlo como una aplicación a nuestra propia vida, ¿verdad? Yo que veo la opresión de mi pueblo, yo que veo a este pueblo, a Egipto mismo, oigo los gritos, ¿verdad?, de dolor que son provocados por los capataces, todo esto entonces, el pueblo que sufre. Y al mismo tiempo dice, sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Y ahora, dice el Señor, yo he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los givitas, los jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le dijo Dios, y esta es la señal que soy yo el que te está enviando. Después que hagas salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Entonces, qué interesante. Entonces, todo lo que encontramos aquí, la misión. Y es un resumen también, ¿verdad? Es un itinerario, es un croquis, podemos decir, mapa. O presentaje, es como que a nosotros también nos dice, ¿verdad? El Señor nos llama, o presentaña de croquis. Vean de ella pota aprender o gapupe, vean de ella pota de sociedad, de trabajo, ¿verdad? O sea, esta es la forma como vos vas a actuar. Primero te recuerda, te hace pensar, mira en qué situación. Yo, dice, estoy viendo la opresión de mi pueblo, le recuerda, yo he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y por eso entonces te estoy llamando. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial,
SRL. Saludos de paz y amor en nombre de Cristo Jesús. Soy el Padre Johan Enrique Ascendra de Oro. Desde Colombia a todos ustedes, hermanos de Paraguay, un saludo, esperando que esta Navidad sea un tiempo para disfrutar en familia. Dios me los bendiga. Les mando un abrazo. Un saludo con mucho cariño a toda la gente de Paraguay, desde Colombia. Soy el Padre Fermín Palacios Copete, soy chocuano y estamos aquí en Copacabana compartiendo esta Navidad, la alegría, la felicidad, el entusiasmo con la juventud, con la niñez y con todos los adultos. Felicidades. Dios los bendiga, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Alexander Usuga David, de aquí de Colombia, compañero del Padre Víctor de la Casa Sacerdotal. Nos estamos preparando de una manera muy adecuada con el Adviento para celebrar nuestra Navidad. Oramos por toda la comunidad paraguaya. Bendiciones a todos, feliz Navidad. Un saludo especial para todos los paraguayos desde aquí de Colombia, especialmente para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga abundantemente y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy buenas noches, hermanos paraguayos. Les saluda el Padre José Vargas, Padre venezolano aquí en Antioquia, Colombia, para enviarles un mensaje de preparación a la Navidad. Navidad es la fiesta del amor. Dios, que es amor, se ha querido manifestar a la humanidad de la forma más vulnerable, la forma más débil, la forma más tierna, como un niño. Y ese niño ha venido a través, en el seno de una familia, porque es la escuela del amor, es la cuna del amor. En la familia aprendemos lo que significa amar y ser amado, que es la esencia de la persona. Por tanto, ¿cómo se prepara la Navidad en un hogar cristiano? Con amor. Un amor que se hace comprensión, que se hace respeto, que se hace paciencia, que se hace tolerancia, que se hace servicio. Son unos días propicios para compartir en familia, pero a compartir con calidad, haciendo de nuestro tiempo una entrega generosa al otro, olvidándonos de nuestros gustos, de nuestros intereses, de nuestras preocupaciones y haciendo de nuestro tiempo, haciendo de nuestras cualidades un regalo al hermano. Que Dios los bendiga y no olviden, Dios, que es amor, nos invita en esta Navidad a amar como Él nos ha amado. Hasta luego. Queridos amigos, les saludo desde Medellín. Aquí nos encontramos frente al parque que ellos le llaman y la iglesia también de San Juan, Eudes. Este es el lugar donde las personas se reúnen siempre para prepararse también, como nosotros lo hacemos ahí en Paraguay, preparando el corazón, preparando el pesebre para el nacimiento del niño Jesús. Yo de mi parte les envío y siempre les recuerdo en mis oraciones con mucho cariño. Que Dios les bendiga, que Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Prepárense verdaderamente muy bien y así también recen por mí, yo rezo por todos ustedes. Mi saludo y mis recuerdos entonces desde Colombia. Dios les bendiga a todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos.
todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ñande Yarañé, seguimos reflexionando sobre este capítulo 3, estamos del versículo 7 al 12. Y nos habla justamente de la misión de Moisés. Estamos diciendo que eso mismo, esta misión a la que envía, ¿verdad?, a Moisés. En primer lugar, yo he visto, dice, la opresión de mi pueblo. En primer lugar, lo siente, lo ve, lo entrega, todo esto que él está viviendo. He oído los gritos de dolor provocados por sus capataces, ¿verdad?, de cierta manera. Y conozco, dice, muy bien sus sufrimientos. Esto es entonces lo que nos presenta aquí Dios, digamos, Yahvé mismo, que se presenta por una parte. Ahora, por otra parte, dice, yo he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos. Entonces nos estaba describiendo dónde los va a llevar. De cierta manera ya nos estamos adelantando, estamos ya describiendo, ¿qué cosa estamos describiendo? Estamos describiendo Canaán, estamos describiendo la tierra donde justamente está viviendo, ¿verdad? Está viviendo Israel. Y esta es la promesa, ¿verdad? Porque ustedes están en este momento en la opresión, están en Goshen, están en Egipto, hasta casi como que nos hemos olvidado, porque en este momento, en ningún momento te está hablando de lo que nosotros sabíamos ya, ¿verdad?, en la historia de José, por ejemplo, ¿verdad? La historia de José te dice que Jacob, que baja allí, que su hijo lo lleva ahí, van todos también, ¿se acuerdan que van todos los hijos, van a vivir ahí? Son 70 personas más o menos, se encuentran ahí, y bueno, todos ellos bajan hasta Egipto, era así. Y bueno, también cuando comenzaba el libro del Éxodo, por lo menos para darte esta simbiosis, esta unión entre el Génesis y el Éxodo, más o menos, digo yo, así un poco medio forzando el texto, te da a entender que es esa misma historia, es el mismo pueblo que está continuando aquí, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que la narración es otra historia, ¿verdad? Porque aquí en ningún momento casi te recuerda de esta situación. Todo esto que estamos encontrando son glosas, ¿verdad? O sea, el autor sagrado en la preparación de su teología, en la preparación de todo lo que él nos quiere enseñar a través de la escritura, de lo que él está escribiendo, entonces va agregando estos elementos para darle continuidad a la historia, y esa historia que es muy importante. Aquí, por ejemplo, te está hablando ya directamente de aquel país, dice, que yo les voy a dar, desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa.
tierra que emana leche y miel, se refiere directamente a Canaán. Y después te va poniendo también quienes están habitando en ese lugar. Es decir, que no es una tierra espaciosa, libre totalmente para ustedes, ¿verdad? Sino que hay otros pueblos, cananeos, hititas, amorreos, pericitas, givitas, jebuseos. Jebuseos justamente es ese lugar donde está Jerusalén, ¿verdad? Ahí están los jebuseos. Y bueno, el clamor, dice, de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Te vuelve a recordar entonces toda esta historia, porque ahora le está contando Dios mismo cómo me huyó. Ya me tandea, ya botanderejo, ya me tandea, ya no puedo botar. Pero esta va a ser tu misión. Y bueno, diga tú, lleva otro la o ya de mantener ya pota. Y bueno, y aquí entonces podemos entender todo lo que está diciendo. Ahora salta de nuevo y le vuelve a recordar: el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Ya es como aquí es una glosa, entonces vuelve a retomar. Esta es una frase para volver a retomar el discurso anterior, el clamor de los israelitas. Es decir, que Dios está actuando. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído su grito de dolor. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios, ¿viste? O sea, son elementos que repiten, ¿verdad? Pero para darnos a entender la continuidad, para decirnos, bueno, este relato es un relato que continúa de lo anterior, ¿verdad? Y después dice: ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? ¿Quién soy yo? Para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas. Yo estaré contigo, le dice el Señor. Es la pregunta famosa, ¿verdad? De vocación, de misión. Dios entonces que te llama, Dios que te quiere en una misión específica, pero ven de siempre, siempre la Biblia. Todos los profetas, todos los que están y son llamados, ¿verdad?, a una vocación, normalmente entonces llevas por andu venían de Yara, bailar hipotá, no, no, entonces todo eso. Aquí dice lo mismo, ¿verdad? Moisés que le dice: ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? O más, no me acuerdo otro Faraón, lleva entonces por ahí hay más problema. El que lo educó, el que estuvo con él. Ahora él prácticamente ya tiene 80 años. La primera parte, 40, decíamos que estuvo con el faraón. 40 años que estuvo en su familia, la vida de desierto. Podemos decir una vida de preparación aquí, estos 40 años de desierto. Ahí tiene su familia, tiene sus hijos. Entonces vive con su suegro, Reuel, Jetro, en fin. Todos estos elementos nos ponen en sintonía para comprender mejor la acción de Dios, que no es uno detrás de otro, sino que son tiempos bien prolongados, como nos da a entender la palabra de Dios, para que también nosotros entendamos que tenemos nuestro tiempo de preparación, tenemos nuestro tiempo de maduración. Diga tú y la este día pillar joma gato ese ayer ya poma gato no puede calcular y la gente puede calcular, o sea, ella pone va para los ñicos temea. Entonces, y como nos dice ahora el Papa Francisco, sobre todo salir, caminar, ver, conocer primero, para después dar una respuesta, ¿verdad?, a esa necesidad de la gente. Y después dice, el Señor le da la respuesta positiva en el versículo 12. Yo estaré contigo, le dijo Dios, y esta es la señal de que yo soy el que te envía. Después que haga salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Después de que haga salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Para que podamos distinguir, ¿verdad? Y para que podamos saber también. ¿Por qué?
porque justamente nosotros podemos realizar algo, podemos, además de realizar algo, poner, ¿verdad?, a disposición, ¿verdad?, de los demás todo lo que significa la misión. Pero esa misión también tiene algo muy importante, que es esto, como termina. Después de que haga salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Queridos hermanos, continuaremos la próxima vez. Nos despedimos ahora. No se olviden, Ñande Yara Ñe'e dominical. Y también vamos a estar, como siempre, compartiendo con ustedes Ñande Yara Ñe'e en estos días diariamente. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, con más Ñande Yara Ñe'e. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por